Bueno, el día de hoy estamos en nuestras charlas sobre trading. Esta vez es bastante especial porque es la primera vez que en el canal de los gigantes vamos a hablar sobre cripto o que vamos a tener una sesión dedicada a cripto. Y para ser más específico, vamos a estar hablando sobre Bitcoin. Hoy me acompaña un gran amigo mío que se llama Juan David. Juan, mil gracias por estar acá. Y para que la audiencia tenga una idea de quién eres tú, nos puedes hablar un poco sobre tu historia, sobre tu background y ya empezamos a darle al tema de Bitcoin. No, hombre, Benverti, muchas gracias por invitarme al canal. Soy un fan de lo que has venido haciendo con los gigantes. Me gusta Gracias. mucho lo que han venido organizando y bueno, vamos a compartir un poquito de la experiencia de lo que hemos estudiado sobre Bitcoin. Mi nombre es Juan David Incapié Ramos. Yo soy ingeniero de sistemas de Medellín, de la Universidad de AFIT. Sin embargo, he trabajado muchos años en el exterior. Mi foco es un tema que se llama realidad aumentada y hice investigación en este tema. Luego pasé a trabajar en empresas grandes dedicadas a este tema. Primero estuve con Lenovo en la China durante casi 4 años y ahora estoy con Google aquí en Silicon Valley. Ya llevamos 2 años aquí. Entonces lo que yo hago generalmente es realidad aumentada. En estos momentos con Google la estamos incorporando en el mapa, en una cosa que se llama Live View. Entonces los invito a que prueben eso también. Sin embargo, durante todo este tiempo he tenido un interés muy grande en Bitcoin desde la parte tecnológica, desde la parte de inversión y desde la parte de lo que significa esta tecnología y los efectos que puede tener a nivel social y a nivel institucional en el largo plazo. Listo, listo, Juan, gracias por esa Empecemos por ahí. introducción. Sí, empecemos, pero antes de empezar como a hablar ya como tal de Bitcoin, para la audiencia, esto no es, para los que estén ahí pendientes de demandarnos, esto no es financial advice, acá simplemente estamos dando nuestra opinión, nuestra perspectiva, lo que nosotros pensamos sobre cripto y sobre Bitcoin, y no es una recomendación para vender o comprar Bitcoin o ningún otro asset. Entonces, que quede eso muy claro. Eh, bueno, entonces, Juan, empecemos. Digamos que antes de que hablemos para vos que le expliques o que le expliquemos a la audiencia qué es Bitcoin, ¿cuándo fue la primera voz que vos escuchaste sobre Bitcoin? Bueno, la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin fue, creo que en el mismo año 2009, cuando en un sitio de internet que se llama, o llamaba, no sé si todavía está vivo, Slashdot, Ujú. publicaron una noticia de, alguien publicó un artículo introduciendo Bitcoin. Les presento Bitcoin, es un dinero para el internet. ¿Sería Satoshi? Sí. O no recuerdo si era el, Satoshi No, Nakamoto. yo creo, después, años después leyendo del tema, no fue Satoshi, Ok. fue alguno de los primeros que le empezó a colaborar a él pues en toda la parte web y en toda la parte de distribución y del manejo de las noticias. Ok, qué pena que te Eh, interrumpí ahí, pero tenía que hacer la no, pregunta. tranquilo. No, entonces entré al sitio web, pues, o sea, leí el artículo, ahí había un link al sitio web de Bitcoin, que era un sitio web como muy artesanal, como muy puesto, pues, hecho a mano y bueno, ahí leí un poco, me pareció interesante, estaba el link para descargar el software, en ese momento estaba yo almorzando cuando leí eso, entonces yo como que, bueno, no, se me acabó la hora del almuerzo y cerré eso y seguí. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, yo quedé muy interesado con eso y cada que leía sobre el tema o había alguna noticia siempre saltaba y yo decía, ven, ¿qué va esto? Ven, ¿qué va esto? Ujú. Y así pasaron muchos años hasta que una vez en el 2016, estando yo en la China, tenía la necesidad de hacer unos giros al Canadá y eso se hacía a través del banco y me tocaba ir al banco y obviamente yo no hablo chino, entonces eso era un viaje
O sea, porque usted va, entonces, ay, si no, había que buscar a la persona en el banco que hablara inglés para poder hablar conmigo, y ahí se me iban unas 2 o 3 horas siempre. Wow. Entonces yo dije, ¿viste? Y este Bitcoin, yo me pregunté, ¿en qué irá esto de Bitcoin? Esto, yo creo que esto como que sirve para esto, para este problema que yo tengo. Y efectivamente, busqué Bitcoin, puedo comprar Bitcoin estando acá en la China y sí, había un sitio web donde comprar Bitcoin y yo dije, bueno, ¿y cómo pongo esto en el Canadá? Entonces, bueno, ¿y cómo va? Entonces busqué algún sitio web en donde pueda poner esto en una cuenta de banco en Canadá y efectivamente había eso. Entonces lo que yo hice, pues compré Bitcoin, compré muy poquito. Yo tenía que mandar como $2,000, compré como $50, los mandé a la cuenta en Canadá y en 15 minutos ya tenía los mismos $50 en el banco en Sin, Canadá. sin tener que ir a ningún Entonces, banco, sin tener que hablar con sí, nadie. entonces yo dije, no, pues ¿cómo así? Así voy a hacer la vuelta. Y así hice la vuelta. Pasaron unos 6 meses y me tocaba hacer lo mismo. Me tocaba enviar otro dinero al Canadá. Y entonces fui a hacer exactamente la misma, comprar Bitcoin, venderlo, y hice toda la transacción. Sin embargo, cuando terminé me di cuenta de que yo había comprado el Bitcoin 6 meses anteriormente, lo había comprado a un precio, no me acuerdo que era como $500, y a los Interesante. 6 meses ya el precio era como $1,000. Y yo dije, ¿y esto por qué? O sea, ¿esto por qué cambió de precio así? Y Ajá. fui y le pregunté a un amigo, esa misma tarde salí con un amigo y estábamos tomando unas cervezas y le dije, no, imagínate que yo utilicé esto de Bitcoin para hacer esta transferencia. ¿No? Y me dijo, que sí, las cosas con Bitcoin están súper interesantes. Me dijo, y yo, ¿cómo así? Contame. Entonces me dijo, Ujú. no, te tenés que ir a leer el paper. Si no te has leído el paper, no me vas a entender. Entonces me fui yo a leer el paper. Me acuerdo que duré yo, leyéndome el paper, duré por ahí unos 5 días porque la densidad conceptual en el paper Ujú. es muy alta y yo no entendía. Ujú. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo así? ¿Que el proof of work? ¿Qué es esto? ¿Qué es un hash? Entonces yo leía el paper y me tocaba ir a leer las referencias del paper. Entonces, al final, yo salí de leer el paper, yo salí completamente sorprendido Una y yo revelación. dije, esto fue un momento, yo me acuerdo que llegué a la casa eh, con mi novia, que ahora es mi esposa, y yo le dije, esto es una invención del tamaño del Internet mismo. Esto es como Correcto. la electricidad, tiene unas implicaciones fundamentales, grandísimas. Porque ¿por qué no me había dado cuenta de esto antes? Y estamos hablando que eso fue también 2000, nos dijiste que 2016, 2017 más o menos. 2016, Ok, 2016, 2016. ok. Bueno, y entonces ya súper buena esa historia y yo creo que esa revelación cuando uno se empieza a meter más en el tema y algo que yo he notado es que muchas personas le dan como un o le encuentran, Bitcoin tiene, es súper sencillo desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo, mira que inició, que el caso inicial del que vos lo usaste fue como para transferir, como, o sea, para saltarte el banco, transferir de un punto a otro, digamos, dinero o valor, pero como que también hay otros usos más sobre almacenamiento de valor Uh -huh. o como cryptocurrency, que yo creo que eso ha ido evolucionando un poquito, pero es muy interesante ver pues como esa perspectiva tuya. Entonces ya para entrar a hablar, ¿cómo le explicarías, digamos, a alguien que no tenga ni idea qué es Bitcoin, que nos esté escuchando en el canal, cómo le explicarías qué es Bitcoin, cómo lo definirías? La forma en la que yo tengo Bitcoin es que Bitcoin es un objeto digital que solo puede estar en un lugar al tiempo. O sea, o lo tengo yo o lo tienes tú. Eso es en contraste con otros objetos digitales. Por ejemplo, una foto la puede tener Pember o la puedo tener yo o la puede tener toda la gente que se la mande en el grupo de Uh -huh. Facebook. Entonces, la propiedad fundamental de Bitcoin es que si yo tengo ese Bitcoin, nadie más lo puede tener.
Entonces, es un objeto digital y tiene dos propiedades fundamentales. La primera es que es finito, o sea, no hay un número infinito de bitcoins, hay un número finito de bitcoins. Solo hay Ujú. 21 millones de bitcoins. Punto. Nunca van a haber más y son las mismas que han existido desde el principio, desde el mismo 21 millones. Y el segundo es que depende de una red altamente distribuida que garantiza, primero, que la propiedad de esos bitcoins que pertenecen a Ujú. alguien y no a otra persona, y segundo, que garantiza que ese número máximo de bitcoins nunca va a cambiar. Ujú. Entonces, no hay forma, al ser la red altamente distribuida y no tener un punto singular de control, se garantiza que las reglas en las que la red opera siempre se vayan a mantener. La regla Total. más importante es esa, que solo van a haber 21 millones de bitcoins. Correcto. De ahí hay otras propiedades interesantes, que es, por ejemplo, que un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de satoshis, o que un Bitcoin, hay diferentes formas de transferir la propiedad de un Bitcoin de una persona a otra. Tú lo puedes hacer con una transacción sencilla o con una transacción compleja que requiere varias gente que apruebe, etcétera. Pero lo Correcto. fundamental es eso, un objeto Sí. digital único del cual solo existen 21 millones de personas, que depende de una red altamente distribuida que nadie controla para garantizar que esa regla no se quiebre. Sí, y lo que mencionaste al principio, yo creo que esa definición tuya o tu punto de vista está muy simple y muy fácil de entender, entonces gracias por eso, pero lo que yo decía que es como tiene muchas interpretaciones y digamos que para yo agregar algo ahí, digamos que cuando yo entendí mi interpretación, digamos que mi bullish case, acá haciendo el disclosure, es que para mí Bitcoin es como gold, oro digital, pero digamos que sin los defectos del oro, ¿sí o no? Vos Uh ya -huh. mencionaste que Bitcoin son 21 millones de satoshis, es escaso, como que la oferta está fija, en cambio en el oro no, en el oro hemos visto cómo se ha aumentado, la cantidad de oro se aumenta más o menos a una tasa del 2% anual. Y de hecho, cuando el oro sube, sí o no, cuando el oro sube de valor, hay un incentivo para que los mineros de oro encuentren oro de algún lugar, sí o no. O sea, el oro nos ha servido por 5.000 años y digamos que ha sido como el asset más duro, durable, para retener el valor, pero ahora ya estamos en una era digital donde yo pienso que Bitcoin tiene las propiedades y sin ninguno de los defectos del oro. Y lo otro eh, es el tema de la protección, ¿cierto? O sea, primero, yo no estoy convencido de como paper gold como, o certificados de que tenés oro o acciones de una minera de oro. O sea, no estoy convencido de que haya un uno a uno de lo que vos tenés en realidad esté soportado por una barra de oro. No estoy convencido de eso, no creo en eso, creo que es un scam. Es mi opinión. Mientras, digamos, la protección, o sea, si vos querés tener oro físico, porque digamos que ya no te querés confiar de una empresa, de alguien que esté regulando, un banquero, el gobierno, es como vos cómo proteges tu oro y cómo lo transportás. El costo de proteger físicamente tu oro es muy alto y eso es un costo que se tiene que asociar a la inversión, mientras que en Bitcoin vos podés mover 1 millón, 1 billón de dólares de un punto, de una dirección a otra, de la misma forma en que mueves $10, ¿sí o no? Uh -huh. En cambio, en el oro, vos cómo mueves de 100, digamos, 100 kilogramos de oro, ¿cómo lo mueves? ¿Cómo lo sacas de un aeropuerto? O sea, ¿cómo haces? O si Pues llegan necesitas a... un carro de seguridad, necesitas Es, guardas, necesitas una lista de permisos y de certificados, tenés que avisar 2 meses en advance, o sea. y la otra pregunta es, ¿dónde lo guardas? O sea, yo creo que como que estábamos viendo un análisis de todas las ciudades como en los últimos 100 años
y solo como en dos o se contaban con los dedos de la mano dónde era seguro, que creo que la que se me viene a la cabeza es Zurich, pero del resto, o sea, ¿dónde lo guardas? ¿Dónde proteges tu oro del Ujú. mismo gobierno? ¿Sí o no? O de Eh, una guerra, o de una catástrofe natural, o de una banda de ladrones, ¿cierto? exactamente. Hablar de dos aspectos que vos tocaste. El primero es el de la verificación, o sea, que tú dices, como yo sé que yo sí tengo el oro que yo digo tener. Ajá. Y el segundo es el de la protección. Entonces, en ese caso, Bitcoin es único. ¿Por qué? Porque vos siempre puedes verificar que vos en verdad sí tenés el Bitcoin que decís Correcto. tener. Entonces, hay mucha gente que compra Bitcoin en un exchange, algo como un Coinbase o como un Gemini o como un Binance. Eh, y bueno, eso es una forma de tenerlo, pero es similar a tener oro en papel. Lo Sí. importante de Bitcoin es que vos siempre puedes decir, no, mándeme el Bitcoin, entrégueme el Bitcoin, démelo. Y cualquier exchange te lo puede entregar en una dirección que vos mismo creas, que vos mismo asignás. Y dado que generalmente estas direcciones las genera un wallet que vos tenés, que lo hace otra empresa, que es simplemente hecho de acuerdo al estándar de Bitcoin. Entonces vos tenés la seguridad de que si tu wallet te dice, ya llegó el Bitcoin, ya puedes estar seguro de que ese Bitcoin es tuyo. Y lo tenés Ujú. solo vos, no lo tiene el exchange, que es un Bitcoin de verdad. Es como tomar posesión del oro que vos compras. Exacto. Una parte importante allí es que no te lo entregan en la mano, sino que te lo mandan por internet. Entonces no tenés que ir con 4 guardaespaldas a recibir el oro, a recibir el Bitcoin, simplemente te llega a tu wallet, que vos definís qué wallet es. La segunda es, y además tenés la seguridad de que es Bitcoin de verdad. O sea, Ujú. muchas veces en los bancos se han visto escándalos en donde hay unos lingotes que parecen ser de oro, pero en verdad por Ujú. dentro están llenos de titanio, de manganesio, de algo así. O sea, Ujú. eso no existe en Bitcoin. El Bitcoin es, al ser digital, es verificable matemáticamente, es puro, en su esencia, no tiene, por ejemplo, el oro tiene grados de pureza, el Bitcoin no tiene eso, el Ujú. Bitcoin es 100% puro. Y al momento de vos obtenerlo, tenés la seguridad, no solo de que vos lo tenés, sino de que es 100% de verdad. Esa es la primera. La segunda era el tema de cuánto vale el almacenamiento del oro. O sea, te puede Ajá. estar valiendo un 2-3% anual simplemente pagar una bodega, si no lo quieres tener en tu casa, sino que quieres tener en una bodega, en un banco, te puede estar valiendo 2-3%, que es, en otras palabras, estás perdiendo valor el que Ujú. tenés en ese oro. El Y, Bitcoin no. y que no es Vos nunca perdés garantizado. valor. Exacto. ¿Y Ajá. qué pasa si el banco, y qué pasa si el banco pierde el oro? ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Y qué O- pasa si el banco pierde el oro? ¿Qué pasa si fue confiscado por las autoridades de ese país? ¿O si hubo un gran robo como en las películas y Ujú. el oro desaparece? En Bitcoin no. En Bitcoin simplemente hay una eh, transferencia a una dirección que vos controlás y ahí no hay mantenimiento, no tienes que pagar fees y no hay forma de que esa dirección sea hackeada. O sea, hackear esa dirección es como hackear todo el Bitcoin y nunca ha pasado en sus 12 años de vida. Es matemáticamente comprobado de que es imposible. Bueno, no digamos imposible, pero tomaría casi que toda la energía del universo que conocemos para hackear una dirección de Bitcoin. Entonces, no es, en inglés se dice feasible, no es algo que se puede hacer por medios tradicionales. Entonces, Correcto. esas son dos propiedades muy importantes del Bitcoin que no, el oro nunca las va a tener. Correcto, o sea, y de nuevo, no es que tengamos algo en contra del oro, sino que ha tenido su uso, sino que ya con la tecnología que tenemos ahora,
la humanidad siempre ha estado de la mano del progreso, ¿cierto? Esa es nuestra posición, lo que estamos diciendo, y vemos cómo hay un asset que reúne muchas de las propiedades que fueron interesantes del oro o buenas y que simplemente las es 10 veces, sino 100 veces mejor. Sí, Esas, sí. esas. Me gusta mucho eso que decís, porque hay una cosa interesante y es que hay que entender, y es que el dinero es tecnología. O Ujú, sea, es una tecnología que ha sido apropiada por los humanos. Entonces, el oro no es dinero porque sea oro, no. Nosotros decimos que tenía unas propiedades que permitían almacenar valor en esto. ¿Cuáles son esas propiedades? Que era escaso, relativamente ujú, escaso, pero no muy escaso. O sea, ujú, todavía se puede, en casi todas las sociedades del mundo se conseguía oro en unas cantidades muy pequeñas. O sea, entonces había que trabajar para conseguir ese oro. Segundo, es que conservaba mucho sus propiedades a nivel del tiempo. ujú, Entonces, un gramo de oro no se oxidaba y dentro de 100 años va a seguir siendo el mismo gramo de ujú, oro. ujú. A pesar de los elementos, no importa si cayó el fondo del mar, no, el oro siempre va a conservar sus propiedades. Segundo, tercero es que es divisible, se puede dividir en pedacitos más pequeños. Si tú coges cualquier otro elemento, no tiene esas propiedades. Por ejemplo, el bronce decae, o sea, se va dañando a través de los años, o es difícil de dividir porque no es tan maleable, um, etcétera. Entonces, lo que pasa con Bitcoin es que es una tecnología que conserva muchas de las propiedades que en cierto momento se encontraron valuables en el oro. Entonces, como decíamos antes, no pierde sus propiedades. Un Bitcoin hoy conserva sus mismas propiedades dentro de 1000 años, Ujú. completamente incambiable. Es un objeto digital que va a seguir siendo, va a seguir teniendo los mismos bits y eso no cambia, eso no se daña. Eh, Segundo, es divisible. Un Bitcoin es divisible en 100 millones de unidades y en esto es mejor que el oro. ¿Por qué? Porque en el oro, si vos vas a dividir 100 gramos de oro en 50, entonces te toma cierta cantidad de tiempo en hacer pues la división exacta y hay unos grados de error, entonces hay ajá, una que queda con 50,01% ajá. en Bitcoin no. Bitcoin es una división matemática, pasa en milisegundos, no necesitas equipo especializado, simplemente decís, pártame ese Bitcoin en dos y aquí queda 0.5 Bitcoin y aquí queda 0.5. O sea, es una subdivisión casi perfecta. Y bueno, el tema de escasez del que hablábamos, de que hay muy poquito Bitcoin, etcétera. Sí. Y lo que decís es que para mí también, digamos, cuando ibas hablando, estaba pensando, es como propiedad digital que conserva sus propiedades en dos dimensiones, en el espacio, porque lo puedes transferir de cualquier parte del mundo a cualquier parte, ¿cierto? Y a Sí, través del tiempo. O sea, un Bitcoin, lo que decías, va a ser lo mismo ya a 1000, 5000, 10.000 años. O sea, tiene esa exacto. propiedad. Sí, Eh, y una de las cosas muy importantes que, los desarrolladores de Bitcoin han mantenido en el tiempo es no cambiar el código de Bitcoin de tal forma que se sacrifiquen esas cualidades que son importantes para hacer dinero. La escasez, la divisibilidad, la portabilidad, etcétera. Entonces, ellos han sido muy exigentes en hacer un código que ha ido mejorando en ciertos aspectos, que corra más rápido, que utilice menos memoria, que se integre con diferentes tipos de wallets, etcétera. Pero la parte básica fundamental mantienen que es viable. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque te garantiza que el Bitcoin que vos compras hoy en día que lo compraste porque tiene unas propiedades que lo hacen 10 veces o 100 veces mejor que Mejor el que el oro, oro. eh, que esas propiedades no se van a sacrificar, que esas propiedades son las mismas y se van a mantener. Y eso es demasiado, demasiado importante. Bueno, tú dices No, 10 veces o 100 veces, vamos a ver. sí, vamos a ver, vamos a ver. Y digamos que para los que se estén haciendo la pregunta de por qué Bitcoin
y por qué no otro proyecto de cripto o sobre blockchain. ¿Y qué les dirías vos, Juan? Bueno, hay que mirar la historia de dónde viene Bitcoin. O sea, Ujú, Bitcoin y la tecnología detrás de Bitcoin, el blockchain, ellos desde el principio estaban buscando solucionar el problema de un dinero. ¿Cómo hacemos un dinero que sea digital? Entonces, en buscar solucionar estos problemas, ellos ya tenían unos parámetros que ellos sabían que querían. Y cuando digo ellos es porque no fue solo Satoshi. Satoshi construyó sobre el trabajo de Adam Back, de Nick Vaso, de Wei Dai. Fueron gente que desde los 70 estaban buscando eso. Y ellos habían definido cuáles eran las propiedades. Por ejemplo, la divisibilidad, la propiedad de tener un número fijo, una oferta máxima fija, que Satoshi dijo 20 Es, millones y pudo haber sido 100 millones, pero es que sea un número fijo, incambiable, que sea altamente distribuido. Esas propiedades ya se habían definido, ellos sabían que ellos querían hacer eso, y el gran genio del Bitcoin, de Satoshi Nakamoto fue haber creado esto, haber creado una estructura de datos que fue el blockchain diseñada específicamente para solucionar este problema manteniendo esas cualidades. ¿Qué pasa con todos los otros criptos? Muchos de ellos han intentado usar la misma estructura de datos, el blockchain, para solucionar otro tipo de problemas, especialmente problemas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con los datos almacenados dentro del blockchain. Hay blockchains, por ejemplo, Chainlink, que intenta ser un mercado de proyecciones sobre lo que va a pasar en el mundo real. Y intentan, por ejemplo, quién va a ganar el partido Colombia-Alemania. ujú. Entonces ahí se hacen unas apuestas. Eso es lo que permite hacer Chainlink. Y se intenta usar esta estructura de datos para soportar ese tipo de operaciones. Lo que yo digo es, bueno, sí, puede funcionar, pero, o sea, hay tantas otras formas de construir todas esas aplicaciones que un blockchain termina siendo un poco subóptimo para todo eso. Entonces, el otro pensamiento es el siguiente. Muchas de estas criptos intentan coger el mismo fundamento de Bitcoin y dicen, bueno, pero entonces vamos a hacer, Bitcoin tiene estos problemas, es que es muy, muy lento, o es Ujú. que tiene muy poquitas transacciones. Entonces vamos a hacer unos cambios en donde vamos a aumentar el número de transacciones por bloque o vamos a hacer que los bloques vengan más rápido. Y lo que pasa es que recuerden lo que nosotros hablábamos de que uno de los características fundamentales del Bitcoin es que depende de una red altamente distribuida. Entonces, Ujú. cuando tú empiezas a cambiar ciertos parámetros de un bloque más grande o más transacciones, eso, esa distribución de la red empieza a sufrir. Entonces ya no es posible tener una red altamente distribuida en Correcto. donde haya millones de nodos. No, porque ya necesitas un computador más grande para correr el Ujú. nodo. Entonces ya no puedes correr todo el Bitcoin. Todo el Bitcoin se puede correr en mi celular. Todo. ¿Cierto? Bien. Entonces, pero cuando le cambias esos parámetros ya no se puede. Entonces se empieza a generar un tema de centralización. Entonces ya se necesitan computadores muy poderosos para poder correr ese blockchain. Por ejemplo, Ethereum, si vamos a ver Ethereum, creo que no hay los nodos completos de Ethereum, creo que son como 3 o 4. Si vos ves Bitcoin, los nodos completos de Bitcoin están en 10, 20 mil nodos completos. Entonces es mucho más descentralizado. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque, porque dado que Bitcoin intenta reemplazar el dinero tradicional, es una tecnología que por su naturaleza tiene muchos enemigos. Entonces, eh, que es el Estado, la gente que se ha construido sobre el sistema institucional existente, van a intentar acabarlo. Sí, entonces,
Si es altamente centralizado como Ethereum, pues es muy fácil decir, oiga, vaya, págueme esos servidores allá. Y son 3 gatos, entonces usted manda 3 grupos y apagan esos computadores ya. Pero cuando tiene una red altamente descentralizada como Bitcoin, es imposible encontrar estos 20.000 nodos. Que yo creo Además que, que, sí, sí. qué pena que te interrumpa, algo que me parece importante ahí resaltar es el evento que pasó hace poco en China, que el gobierno básicamente hizo un mandato que les prohibía a los mineros, o sea, a las empresas mineras dentro de China, seguir minando Bitcoin. Y sin Ujú. embargo, la red continuó trabajando. O sea, como que no hay un solo punto de fallo, porque está lo que estás Exacto. diciendo es que desde que tengamos nodos todavía corriendo, la red puede sobrevivir, que digamos que es la única, Claro, es el único asset que yo conozca que tiene esa propiedad, porque claro, cuando vos invertís, digamos, vos te puedes sentir muy seguro, digamos, no sé, comprando acciones de Apple, pero al final del día estás corriendo el riesgo de que lo que decía el CEO y la board de la compañía, ujú, mientras que acá no tenés esa centralización. claro, exacto. Entonces, mira, por ejemplo, lo que hizo China es en donde ellos deciden que ellos no van a tener mineros de bitcoins en su país. Ujú. eh, y, y eso en cualquier otra tecnología, como decir, puede ser catastrófico, especialmente, por ejemplo, para un país como El Salvador, que ha decidido hacer Bitcoin moneda legal. Entonces, Salvador estaría pues muy preocupado de que, ay, vea, van a sacar los mineros de China. Pero no. ¿Por qué? Porque al ser la red altamente distribuida, la red simplemente se reorganiza. Ya. Ujú. Van a salir los chinos. Bueno, salgan. Es como al principio. Al principio la red como era hace 10 años es más o menos la misma que es hoy. Lo que pasa es que hace 10 años era chiquitica. Entonces era una red chiquitica Correcto. y ha venido y funcionaba perfecto. Y ha venido creciendo, 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 creciendo. En estos momentos entonces se extendió y se había extendido mucho en la China y ahora los chinos dicen, no, aquí no. Entonces la red simplemente se reorganiza y vuelve a un tamaño más chiquito, pero es un tamaño en donde ya estaba antes, donde sabe cómo funcionar y ahora que los mineros de la China se están moviendo a otros países como Kazajistán, como Estados Unidos, va a volver a crecer otra vez y sigue normalmente, sigue funcionando bajo las mismas reglas. Sí, Entonces eso es algo muy poderoso que contiene, que tiene la capacidad simplemente de adaptarse como un, como un, como una medusa sí. a lo que pasa en su ambiente. Eh, es una propiedad muy, muy poderosa que garantiza que, pues, que no importa lo que pase geopolíticamente a nivel mundial, si tú tienes 10 Bitcoin, vas a seguir teniendo tu mismo 10 Bitcoin, y si tienes 100 Bitcoin, vas a seguir teniendo tus 100 Bitcoin, y si tienes 200, va a Eso, seguir incambiable. y yo creo que ahí para terminar la idea de por qué Bitcoin y no digamos otros proyectos, yo agregaría un par de cosas. La primera, lo que vos mencionaste de la complejidad o que cuando vos haces Bitcoin más rápido o le cambias una propiedad, tenés que dar algo extra a cambio que Exacto. le quita esas propiedades digamos, de durabilidad, de protección de las cuales ya hablamos. O sea, que ya está así, es muy simple y digamos que personalmente eso es una de lo que más me gusta y se me hace atractivo de Bitcoin. Y lo otro que está alineado con eso es que Bitcoin no tiene que resolver todos los problemas. Hay otras áreas sobre blockchain, sobre tecnología similar que se pueden resolver, pero que no las tiene que no, Bitcoin no tiene que ser la solución para todo, así como el oro no es la solución para todo. Vos no vas a un café a comprar con tu oro, ¿cierto? Vos no llegas y dejas tu lingote de oro. Entonces, digamos que es como para tener esas analogías ahí. Eh, dale, Sí, no, y lo tranquilo. otro es que, bueno, si hay otros problemas, la filosofía de Bitcoin es que si hay otras aplicaciones en las que se puede utilizar el Bitcoin, pues simplemente lo hacemos construyendo sobre Bitcoin. Entonces, en vez Eso. de cambiar el código y agregarle funcionalidad aquí, en esta base principal,
que es la que garantiza la alta distribución y descentralización del código. No, lo hacemos arriba. Algo similar como sucede en el Internet. En el Internet hay unos protocolos básicos, que son TCP/IP, y sobre los cuales se construyen otros protocolos que tienen otras funcionalidades específicas. Por ejemplo, HTTP es un protocolo para distribuir páginas web que está construido sobre TCP/IP. Entonces, en el mundo de Bitcoin vemos algo similar. Tú tienes Bitcoin a nivel básico y hay unas capas por encima de Bitcoin. Una muy famosa se llama la capa de Lightning, que permite hacer envíos de Bitcoin que son a la velocidad de la luz, donde prácticamente no hay límites de qué tan rápido puedas enviar el Bitcoin y qué cantidades y efectivamente gratis. Entonces, es este modelo de construir en capas que es la forma en la que de la experiencia del Internet sabemos que es la forma en la que las redes pueden escalar. No metiéndole un montón de funcionalidades a las redes básicas, a la capa Exacto, básica. sin sobrecargar la básica, es como construir sobre Exacto. bloques básicamente de abstracciones. Exacto. Capas de abstracción. Capas de abstracciones, correcto. Bueno, entonces ya cambiando, moviéndonos como a un tema de pronto más desde el punto de vista humano, no sé si esa sea la palabra que debería utilizar, digamos como las oportunidades que esto le puede, o las esperanzas que esto le puede representar a la humanidad. Porque si vos tenés la fortuna de nacer en un país del primer mundo, yo personalmente odio ese tipo de nombres como tercero, bueno, en fin, pero si tenés la oportunidad de nacer en una economía desarrollada, por decirlo así, digamos Estados Unidos, Europa, digamos que por cómo ha transcurrido tu vida, no ves de pronto los problemas que otras personas en economías donde, digamos, la mala administración del gobierno, tu moneda local tiende a devaluarse con el tiempo más rápido que si, digamos, estás en otros países, donde igual pasa, pero digamos que a una tasa de velocidad más lenta. Entonces, vos podés ser, digamos, la persona más, vos puedes ser el super trader, puede ser hacer muy buenas inversiones, pero si al final del día, o crear empresas, crear oportunidades, pero si al final del día, pongamos el caso de Venezuela, por ejemplo, digamos, si al final del día el gobierno decide tomar control de tu propiedad, no hay nada que vos puedas hacer, o sea, no hay nada que vos puedas hacer para protegerte sobre eso cuando ya es muy tarde, ¿cierto? O sea, si tú tienes Sí. la visión de tomar acción y hacer algo y vender y de pronto monetizar en otra moneda, listo, bien, pero ¿qué pasa cuando eso sucede de la noche a la mañana? Entonces me gustaría que habláramos un poco más de las oportunidades que el Bitcoin presenta, sobre todo como para el mundo. Sí. Bueno, está el tema, un tema básico que me parece a mí muy importante, lo que vos acabas de mencionar, que es en verdad la primera tecnología en la historia que puede garantizar los derechos de propiedad y Exacto. los hace individuales, son casi que un derecho natural, así como nosotros hablamos de que el derecho a la vida es un derecho natural, que a vos no te lo da nadie, el Estado no te da el derecho a tener la vida. Bitcoin genera la misma dinámica en temas en cuanto al derecho a la propiedad. Cuando vos tenés cualquier propiedad en el mundo, vos tenés una casa, vos tenés unos lingotes de oro, vos tenés un carro, siempre hay algo que te lo puede quitar. Puede haber que haya los gobiernos hacen, ¿cómo se llama eso? Expropiación, Una sí. expropiación y llega alguien y te quita la casa y cambia, hacen un decreto o incluso pueden hacer un cambio constitucional o llega alguien y te quita el oro, como ha pasado. Eh, con Bitcoin es imposible. O sea, la única forma de que ese Bitcoin no deje de ser tuyo es porque tú lo entregas. O sea, tú tienes que tomar acción para entregarlo. Uh -huh. Y
Bueno, y la otra es, bueno, pero nadie, ni siquiera nadie tiene que saber que tú tienes ese Bitcoin. Si tú no le dices a nadie, eh, nadie va a saber que tú tienes el Bitcoin, como una casa, ¿cierto? En una casa pues siempre va a ver la escritura o alguien va a saber que tú tienes esa casa, pero con Bitcoin es diferente. Entonces, el primer cambio fundamental que Bitcoin introduce es eh, esos derechos de propiedad, hace que el derecho de propiedad sea un derecho fundamental, muy, muy importante. Eh, hay otros, hay otros cambios fundamentales que también son importantes. El tema de la protección contra la devaluación, que es Exacto. efectivamente lo que hemos visto en países que están mal manejados, en donde los gobiernos, tanto puede ser de izquierda o puede ser de derecha, llegan con unas políticas monetarias que pueden ser muy bien intencionadas, pero que tienen unos efectos que el ahorrador normal pues, no tiene por qué sufrir. Uno de esos es la evaluación o la inflación, en donde se pierden miles de por ciento del valor de lo que tú tengas. Entonces Bitcoin te garantiza de que al ser una red altamente distribuida que garantiza que las reglas del número de Bitcoin nunca van a cambiar, tu número de Bitcoin va a mantenerse Y igual. sí, Y al ser una red que se tiene acceso a nivel mundial, eso garantiza es, que si el cambio en la economía local causó que la moneda se devalúe, lo que sea, tú estás amarrado a un Bitcoin que, en donde el precio del mismo se determina en una dinámica de las economías a nivel mundial. Entonces te macro, da exacto, macro, te da total, una total. protección fundamental. Lo otro es, ese es el segundo aspecto. Lo otro es una tecnología que es muy inclusiva. ¿Por qué? Porque vos no necesitas ningún tipo de certificación Ujú, para tener Bitcoin. O sea, ujú. vos tenés ante la red de Bitcoin, vos tenés los mismos derechos si sos un ciudadano inglés que si sos un ciudadano somalí. La red te trata con el mismo respeto, te presta el mismo servicio. Si vas a pagar un fee por una transacción, pagas el mismo fee, no importa quién se hace o dónde estás. Entonces, eso pone a todo el mundo a jugar en un sistema financiero igual, Total, independiente de total. quién seas, o de qué amigos tengas, o de qué tan cercano seas al Y, y, presidente. y para mí ese aspecto, todo esto que estamos tocando es como el otro, ya hablamos como del oro y ya, que es como la parte, digamos, del inversionista, pero de la parte ya como qué tan bueno puede ser esto para la humanidad, la perspectiva es que es el único asset, porque decirle, digamos, el caso que estás poniendo, el somalí, Sí, cómo crea, cómo, digamos, listo, entonces, no, es y eso es lo que muchas personas que de pronto están en economías desarrolladas ignoran, porque no saben que esos problemas claro. existen, ¿por qué no compras el SPY? ¿O por qué no compras Apple? ¿O por qué no compras Mm, acciones de Disney, por ejemplo? Sí, decirle eso al somalí, cómo abre una cuenta en un exacto, broker, o sea, todo el middleman que hay, ¿cierto? Todos los procesos burocráticos que hay que hacen que claro. estas personas fueran de estas economías desarrolladas sea para ellos les dificulte, digamos, invertir o guardar su dinero en un lugar donde no se devalúe tan rápido. Entonces, ese aspecto de que todos tengan la oportunidad, que sea una red monetaria global, la única red monetaria global que está corriendo Exacto. 24/7 todo el tiempo, me parece que es como que, sí, o sea, me parece que no tiene sentido a mi modo de ver no tener alguna exposición al asset. Sí, claro, yo creo que esa exposición es fundamental. O sea, estamos en un momento de la existencia de Bitcoin que es similar a lo que fue el Internet por allá en el año 95, 96, en donde
la web estaba apenas naciendo, donde el Internet se utilizaba más que todo como para mandar email, pero no, Ujú. no todo el mundo recibía email, ¿qué es eso? Donde había mucho escepticismo sobre si esto sí iba a funcionar o no, quién lo va a usar. Eh, donde, como sucedió en el Internet, hubo muchos sueños y mucha gente que dijo, con esto vamos a hacer 1000 cosas que de pronto llegaron un poquito muy temprano, donde la tecnología no estaba lista, eh, donde hubo burbujas en el Internet, hubo la gran burbuja del 2003, del boom, pero también hubo otras burbujitas pequeñas en donde estas empresas que prometían tanto en verdad no llegaron a nada y el mercado de estas empresas cayó. Estamos en la misma etapa del Internet, que el Internet estaba en esos temas. Y es importante, ¿por qué? Porque a pesar de que el Internet pasó por esa evolución y esa volatilidad y esas burbujas, pues nosotros no hay, o sea, usamos el Internet todos los días, lo usamos Correcto. para hacer de Y, todo. Eh, Simplemente tomó unos años en materializarse, en madurar, en crear la generación de ingenieros que entendían esta tecnología, crear la generación de gente de negocios, de emprendedores que entendieron cuáles eran los negocios en verdad, que tenían futuro. Todo eso tardó. Estamos en el mismo proceso en Bitcoin, donde esas aplicaciones apenas se están creando, esos programadores apenas están estudiando, tenemos una red básica que nos permita mandar Bitcoin de un lado al otro, que es como mandar email, pero todavía no, apenas se está construyendo la capa arriba, apenas se están construyendo las aplicaciones. Hay una diferencia muy grande en Bitcoin con el Internet, y es que usted no podía comprar un pedacito del Internet y dejarlo a que madurara. En cambio, con Bitcoin sí. Con ujú. Bitcoin tenemos en este momento la posibilidad de comprar un pedacito del Internet, de Bitcoin, y a medida de que este ecosistema se desarrolla y entran más participantes y hay más servicios y hay más aplicaciones y se puede hacer más con el Bitcoin, todas estas cosas que agregan valor, el valor de lo que tú compraste como inversión en Bitcoin empieza a crecer. Obviamente, él no va a crecer en una línea así súper bonita, súper... Ujú. no, él va a crecer como crece la tecnología, va a crecer con Con volatilidad, volatilidad. va a crecer con unos momentos de excitación y de frenzy muy De elevados euforia. y, un, Ujú. de una euforia y unas caídas que son completamente devastadoras, en donde todo el mundo le pierde fe al proyecto, pero la gente, los ingenieros, los emprendedores siguen trabajando, encontrando esas ideas que en verdad eh, a largo plazo eh, eh, van a generar valor para todo el mundo. Entonces, esa es la gran diferencia por la que creo, y estoy de acuerdo con vos, Member, que hay que tener una exposición. Sí, hay que tener una exposición y digamos que no se puede desconocer también el valor de la red como tal. O sea, hemos hablado de las propiedades, hemos hablado de cómo esto equilibra, digamos, el campo para que cualquier humano tenga las mismas reglas y las mismas condiciones que cualquier otro humano. Eso, digamos que no es, al menos para mí es un no-brainer. Y entonces, el poder del network effect es que cada vez, lo que vos estás diciendo, tenemos más participantes, más transacciones, llegamos a otros lugares, ya está el primer país que acepta Bitcoin como moneda legal. Y yo creo que es cuestión de tiempo conforme se vea el progreso o digamos los beneficios que esto le va a traer a estos lugares y a estos países. Yo creo que es cuestión de tiempo que llega algo que se llama el fear of missing out, el FOMO, y ahí es cuando digamos todo sube. Ujú. Y digamos que hablando, siguiendo con el tema del network effect, o sea, muchas veces mucha gente dice, pero digamos porque Facebook vale lo que vale o porque Twitter valen lo que valen.
es porque también ya tienen, digamos que el historial, ya tienen los usuarios que hacen parte de la red, que están usando constantemente la red. Cualquier persona podría intentar sacar un clon de Twitter, pero si no tenés las personas que están creando el contenido, que están mirando, o sea, no vale, no lo vale. Entonces, digamos que es una combinación de cosas y Bitcoin ya, por ser el primero y digamos por lo que ya hemos hablado durante todo este video, reúne esas propiedades que lo hacen único Sí. y que ya tiene, digamos, como ese network effect, o ese efecto de la red. Sí, y mira que hay una cosa que de pronto toqué un poquito antes, ese efecto de red no simplemente se hace con personas, con gente que compre o que use Bitcoin. También hay un efecto de red en temas de aplicaciones construidas sobre Bitcoin. Entonces te voy a dar un ejemplo. Eh, una de las aplicaciones más interesantes en este momento es una aplicación o una familia de aplicaciones que ellos lo llaman Podcast 2.0 y es algo que ha estado patrocinado por Adam Curry. Adam Curry fue el primer podcaster, el que se inventó podcasting como un medio de expresión en donde él dice, oiga, pero esto que nosotros nos inventamos y todo este trabajo que nosotros hacemos, pues ha sido acaparado por grandes instituciones como Spotify, que controla gran parte del podcasting, o iTunes, o otras plataformas de podcasting, en donde cuando se generan revenues de los podcasts, este revenue se queda con esta grande empresa. Él dice, no, ¿por qué? Nosotros somos los creadores, yo por qué tengo que compartir cierta parte de ese income mío con la plataforma que en verdad no crea. Ella ayuda con distribución, pero no, o sea, un 30%. Entonces, se está formando una capa de aplicaciones para podcasting sobre Bitcoin. Y la forma en la que funciona es que el mismo cliente de podcasting, hay uno que se llama Sphinx Chat, el creador decide, ve, este podcast va gratis o este podcast hay que pagar $2 para el que lo quiera escuchar o este podcast es con donación o interesante, este podcast tiene un costo de 0.01 centavo por segundo que usted lo vaya escuchando. Entonces, esto cambia la dinámica de cómo se monetiza todo lo que se llama el creator economy, la economía de los creadores, en donde el creador directamente con su audiencia monetiza sin tener que ir a través de un intermediario, porque lo están haciendo en Bitcoin, y decidiendo el creador mismo en una discusión con la audiencia cómo quiere que esa monetización ocurra. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de aplicaciones que se están construyendo es todo el tema de los mercados de préstamo, de préstamos soportados en Bitcoin. Entonces, una idea es que si usted necesita cierto dinero, mucha gente, si usted tiene una casa, entonces usted va y usted hipoteca la casa con el banco, etcétera. Existe algo similar con el Bitcoin. Si yo en este momento necesito dinero y no tengo efectivo en el banco, lo que yo puedo hacer es sacar una hipoteca sobre mi Bitcoin. Entonces, y donde el Bitcoin es el respaldo a ese préstamo y todo funciona en línea. Entonces, con estos dos ejemplos, vos ves que ya el Bitcoin simplemente no es algo que yo utilizo para ahorrar. Sí, yo lo puedo utilizar para ahorrar, pero también lo puedo utilizar para escuchar al podcast que me gusta, porque él trabaja en podcasting 2.0. También lo puedo utilizar para sacar un préstamo a una tasa más favorable que la tarjeta de crédito, a una tasa más favorable que la que me da el banco, a una tasa más favorable que sacar una hipoteca. Entonces empieza a aumentarse ese valor, las posibilidades que existen Los casos de sobre uso. ese asset. Y no, el último que decís, yo soy un fan de esa opción, porque si ya estamos de acuerdo de que Bitcoin es el asset, es oro 2.0, cuando vos lo Ujú. vendes pasan dos cosas.
Uno, un evento taxable del que tienes que ser responsable, que, o sea, no estamos diciendo que Bitcoin te permite evadir taxes, no. De hecho, No, por su trazabilidad, el IRS puede saber, en el caso de Estados Unidos, cuando vos vendiste o tenés un evento taxable, que eso es una propiedad buena a mi modo de ver. O sea, sí. que como para quitar ese mito de que no, eso es para, o sea, es peor el cash, porque el cash sí no es tan fácil de hacerle como Sí, esa claro, porque trazabilidad. no hay la trazabilidad. Sí, sí, Bitcoin no, esa idea que es para evitar impuestos, eso no es cierto. O sea, todas las oficinas de impuestos en Estados Unidos, en Europa, incluso en Colombia, trabajan con empresas como Trace Analysis o Chain Analysis, en donde ellos saben, Juan Esteban Pemberti, cédula de ciudadanía, hizo las siguientes compras de Bitcoin. O sea, el Bitcoin todavía lo tiene Juan. Él es el dueño y él es el Ajá. que decide cuándo lo mueve o no. Pero hay formas de saber de que, ves, señor, compró un Bitcoin, pero se gastó 0.5 y Es lo compró que, a tanto y cuando se lo gastó estaba tanto. Eso genera un evento taxable donde las autoridades de impuestos te pueden decir, venga, señor, explíqueme esto, ¿qué pasó aquí? que eso es bueno para todos, porque son muchos los taxes que se dan, ya lo hemos visto con los billonarios, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta que tú te tienes que responder, o bueno, no segunda pregunta, la segunda cosa que pasa cuando decides vender en Bitcoin es qué vas a hacer con eso, ¿sí o no? Entonces, bueno, independientemente de lo que sea, yo pienso que tener la oportunidad de hacer préstamos o hipotecar tu Bitcoin, por así decirlo, y reinvertir eso, ya hablando como un poquito más del tema de los gigantes, como de reinvertir eso en assets que te sigan aumentando el valor o generando el valor, es lo que las Claro, personas digamos, de verdad ricas de estos países desarrollados han hecho. Cuando, digamos, hace 100 años, quien haya comprado, no sé, un edificio en Manhattan, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer un préstamo, sí o no, digamos que si valía 100 millones de dólares, hacía un préstamo al 5-1 y prestaba 20 millones sobre esos 100 a una tasa de interés, digamos, buena, baja, menor del 5% anual o algo, y ya hacía con esos 20 millones iba y lo reinvertía, digamos, en otro proyecto, en Manhattan o lo que sí, sea, y así es como el capitalismo, digamos, que se va subiendo esa bola de nieve, porque partimos del supuesto de que al tener un número finito, que es el único asset que tenemos, es el asset más scarcest, como el más escaso, finito, sí. el más escaso, eh, asumimos que conforme entran más participantes a la red, asumimos que va a ir subiendo en valor en el tiempo. Entonces no tiene sentido, al menos desde mi punto de vista, venderlo a menos de que tengas Sí. algo por digamos, un evento muy específico para el cual lo vas a hacer. Digamos, que tenga como un valor, como Sí, te vas a casar o vas a exacto. pagar la universidad de tu hijo, digamos, eventos que tengan como ese valor. Es como la recomendación que yo le daría a las personas. Sí, sí, tienes toda la razón. Bitcoin no se vende. Exacto. Y tener esa No, opción de porque, poder reinvertir sobre él es lo que hemos hecho con real estate. claro, y tenés otra opción en Bitcoin que, o sea, ya mencionaba yo, vos puedes hipotecar tu Bitcoin, pero al mismo tiempo vos puedes arrendar tu Bitcoin. Hay aplicaciones como BlockFi, por ejemplo, o como Celsius, en donde vos puedes ganar interés sobre el Bitcoin que vos tenés. Obviamente, cuando vos haces algo de esto, estás asumiendo un riesgo de que la empresa a la que le entregaste el Bitcoin se vaya a la quiebra y tú pierdes tu Bitcoin. Ujú. Pero entonces hay otras opciones. Entonces, yendo al ejemplo del préstamo, en donde vos sacas un préstamo del 20% al 4% anual y pones tú el resto de tu Bitcoin a trabajar al 3%, pues puede ser que hasta el Bitcoin que tenés trabajando te pague el préstamo por el Bitcoin que Exacto. sacaste y entonces ahí quedaste con, ¿cuánto era? 20 millones de dólares que lo otro te lo están pagando y esto está produciendo y al mismo tiempo vos sos el dueño de todo. Entonces Ujú. tenés unos assets por 120 millones, una liability, una obligaciones por 20 millones y tenés 80 millones generando para pagar el préstamo de los 20.
Y sí, y digamos que otras propiedades de hacer esos préstamos es que cuando a vos te dan esos 20 millones, son 20 millones sobre los que vos no tenés que pagar taxes, ¿sí o no? Sí, Y que claro. equivalen, y que si los fueras a trabajar serían cerca de 40, digamos, en Estados Unidos. O sea, como digamos, para simplificar el ejemplo, la mitad. Entonces, mira todas las oportunidades así que te va presentando también el asset. Obviamente estamos utilizando números muy grandes como para simplificar el ejemplo, No, póngalo en pero 10 millones de pesos. eso, Usted 10 millones de pesos, eso. trabaja Cámbiale en igual. dólares a pesos colombianos. O Y bueno, lo 100 otro, millones. Entonces usted tiene 100, saca 20, un préstamo, pone eso para comprar, no sé, hace una inversión en un negocito y entonces usted tiene el negocito creciendo y tiene los otros 80 pagando el préstamo de los 20. y Eh, lo otro que no podemos desconocer es que el fiat, como la moneda como tal, los dólares y los pesos, van perdiendo su valor en el tiempo. Entonces tu deuda va decayendo. La idea es que tu deuda vaya decayendo en el tiempo, mientras que tu asset que es fijo, en este caso el Bitcoin, sigue incrementando el valor. Entonces, digamos que exacto. esa es la magia también de que a nosotros nos enseñan, tal vez hay como una, ¿cómo se dice? Misconception de que prestar mal es malo. Y digamos que, bueno, si prestar es malo, si te vas a ir no sé, a Sí, gastártelo, a bebértelo. Pero si vas a reinvertirlo en cosas que te van a generar valor, digamos que es lo que claro. siempre han hecho acá. Claro, no, es que el préstamo para inversiones es, pues, matemáticamente una opción sólida. ¿Por qué? Porque si vos haces una planeación de que la inversión te da un retorno mayor al interés que tenés que pagar, pues, ¿por qué no? ¿Cierto? En vez de utilizar tu capital como tal, pues utilizar el capital del banco. Mira, por ejemplo, en este momento la tasa de interés en Estados Unidos está casi en el 0%. Entonces, si vos sos una empresa y tenés 100 millones de dólares en el banco y necesitas hacer una inversión de 50 millones de dólares, pues vos te puedes gastarlos, sacar 50 de los 100 que Ujú, tenés. O puedes ir al banco que te prestan casi al 0%, al 1%, y coger los mismos 50 millones, estás pagando al 1%, que son 500.000 dólares, pero tenés una seguridad, un colchón de 100 millones ujú, de dólares en el banco, que si el negocio no funciona, pues puedes respaldar con eso. ujú, ujú. Tenés mucha más seguridad. Entonces, hacer un préstamo para inversiones es completamente válido. Correcto. Y ese es como otro de los casos ahí de Bitcoin que queríamos resaltar. Bueno, Juan, hemos hablado de mucho, hemos hablado de todo. Yo creo que el único tema, uno de los temas que nos falta es que todo lo que se ha hablado sobre el uso de la energía, de que tanta energía que gasta Bitcoin. ¿Y qué pensás vos al respecto? El costo de producir Bitcoin. Bueno, no, el costo de producir Bitcoin es, de cierta forma, es lo que le da valor, porque garantiza que cualquier Bitcoin que entra en existencia se ha sido trabajado, ha habido una energía que se ha metido en esto. Lo que es malinterpretado y usado políticamente en contra del Bitcoin es que se dice que toda la energía que usa Bitcoin se le está robando a otras cosas o está usando energía que es de fuentes fósiles. Eso no es así. ¿Por qué? Porque siendo la energía eléctrica, digamos que el insumo más importante para la producción de Bitcoin, quiere decir que entre más barata la energía que se utilice, más productividad tiene una planta o una Ujú, mina de Bitcoin. Y en estos momentos, las fuentes más baratas de energía eléctrica son las fuentes renovables. ujú, Eh, eh, la energía solar es más barata que cualquier termoeléctrica. La energía eólica también es más barata que cualquier otra. La energía hidroeléctrica, pues sabemos que es la más barata del mercado. Lo que quieren hacer los salvadoreños, la energía térmica que viene de los volcanes, o sea, es súper una barata. locura. Entonces, lo que estamos viendo es que a medida que el precio de Bitcoin se estabiliza, el número de mineros aumenta
y como el margen depende del precio de la energía eléctrica, todos se están moviendo hacia energías renovables. En este momento, la, la cantidad de energía renovable dedicada, de toda la energía utilizada para el minado de Bitcoin, el 67% de la energía es de fuentes renovables. Y eso es, o sea, una proporción mucho mayor a cualquier industria que usted pueda imaginar. Poner la industria de carros o la industria de los metales o incluso la mezcla de la electricidad que usted tiene en su casa nunca es más del 20% de energías renovables. Y esto es en casi todos los países del mundo. Pero en Bitcoin tenemos que es más o menos del 67%. O sea, es la industria más limpia que existe. Total. Eso por un lado. Segundo, es una industria que promueve incluso mucho más limpieza. ¿Por qué? Porque dado que, como decía yo, el precio de la electricidad los empuja a tener fuentes de electricidad mucho más baratas, entonces hace que sean ellos mismos los que jalen el desarrollo de energías renovables. O sea, cuando un minero de Bitcoin necesita más electricidad, él no va a ir a montar una planta de termoeléctrica, a quemar carbón o a quemar petróleo. No, él va a decir, bueno, vamos a montar una planta eólica, vamos a montar una planta de energía solar o vamos a construir una hidroeléctrica. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hace eso es que entonces le pone una demanda extra a todos los proveedores de energías renovables, o sea, a todo el que inventa paneles solares, a todo el que inventa molinos de viento, ya tiene otro cliente que es un cliente que le va a comprar lo que produzca. Y esto es muy importante porque entonces esto hace que las inversiones en el desarrollo de estas tecnologías se aumenten. Entonces, claro, nosotros tenemos en este momento paneles solares. Los paneles solares son exageradamente ineficientes. Tienen una eficiencia creo que entre el 15 y el 20%. Y usted ya ahora tiene otro cliente de paneles solares que está muy bien capitalizado, que está diciendo cómo subimos esa efectividad al 25, al 30, al 35%. Entonces, eso es muy importante. Por el otro lado, nosotros tenemos en el mundo la mayoría de la energía que se produce en el mundo es energía que se bota. ¿Cómo se bota? Por ejemplo, las hidroeléctricas. Hay hidroeléctricas que están produciendo las 24 horas del día, que en ciertos momentos del día, por ejemplo en la noche, a las 3 de la mañana, esa energía no va a ningún lado. ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía se bota, porque esa energía no hay donde almacenarla, esa energía no hay a quien vendérsela, nada, esa energía se pierde. Bitcoin entra a tomar esas energías que se botan. Entonces, de ahora la planta eléctrica es capaz de seguir funcionando. En estos días hubo un caso muy especial en el estado de New York, en donde una planta, creo que de 100 años, algo así, muy lejos del grid, de los cables de transmisión eléctrica, pues no estaba siendo rentable porque producía muy poquita electricidad y la electricidad que producía estaba muy lejos, entonces estaban vendiendo la electricidad a pérdida a la grid. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó unos mineros de Bitcoin y dijeron, no, pues venga, yo les compro esa electricidad. Igual el grid no la necesita porque se la está pagando a pérdida y tiene otras fuentes, yo se la compro. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esa planta siguió funcionando. En el momento en que el grid necesite esa electricidad, a la planta le es más rentable venderle la electricidad al grid que a los mineros. Cuando el grid tiene suficiente energía, no necesita comprárselo a la planta, entonces la planta la puede vender a los mineros. Entonces, de esta forma se garantiza que haya una oferta de energía eléctrica para el grid, que es para el uso doméstico, para el uso industrial, que va a estar siempre presente. Y cuando el grid no lo está utilizando, se utiliza para el minado de Bitcoin. Y por último hay otro elemento que es
lo que se llama el flaring. El flaring es ciertos byproducts del proceso de extracción de gas, en donde el gas simplemente por ley, las exploradoras de este elemento lo tienen que tirar a la atmósfera porque una vez han abierto el hueco, no pueden cerrar el hueco dejando ese gas ahí porque puede generar unas fallas geotécnicas. Entonces ellos tienen que sacar ese gas y tirarlo a la atmósfera. Hay ciertas plantas que lo tiran como metano, otras plantas que lo queman. Entonces, cuando vos estás quemando gas, pues, ¿qué estás haciendo? Estás quemando energía. Esa es otra parte en donde las minas de Bitcoin están diciendo, no votes, démela, porque yo la puedo utilizar. Entonces, ¿eso qué hace? Que hace que los proyectos de exploración energética a nivel mundial tengan otro cliente que siempre les va a aceptar la energía y puede hacer que estos proyectos sean rentables. Por ejemplo, si usted hace una exploración y resulta que encontró un pozo, pero encontró un pozo que es súper chiquito. Entonces, ¿qué hacen generalmente? Generalmente simplemente lo queman, ya. Y la exploradora perdió el dinero, esa es energía que no se construyó el oleoducto, el gasoducto para llevarlo a otros lugares, simplemente es un gas que se pierde. Pierde plata la empresa de exploración energética, que puede ser el gobierno mismo. En este caso no. Bitcoin dice, no, sigamos haciendo exploración, sigan buscando hasta que encuentren, y en los pocitos que no les dé, yo se la compro. Y ahí. Entonces, Bitcoin hace que que la humanidad se mueva hacia un futuro energético mucho más limpio, mucho más rentable. Y bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y lo único que agregaría acá, o sea, estoy 100% de acuerdo con todo lo que decís y gracias por la explicación. Diría que al igual de lo que decíamos de equiparar las oportunidades antes de cualquier persona, o sea, como el mismo campo de juego, yo diría que hay muchos recursos naturales en muchos de los países que no tienen como unas economías desarrolladas que incentiviza, o sea, lo que puede pasar en el Salvador o con las cataratas que tenemos en Sudamérica o los paneles solares en el Sahara, por decirlo así, podría incentivar que mineros vayan allá a crear, a fomentar economía verde, a darle más oportunidades, energía renovable, a darle más oportunidades a esas comunidades, ¿cierto? Con la minería tradicional, ¿qué pasa? Se mueve todo el trabajo, toda la energía, todo lo que cuesta mover tractores, plantas, todo a una montaña que la van a explotar, ¡pum! Y yo creo que no hay que ser un genio, o sea, solo con ver el impacto que eso tiene en la tierra, no hay que ser un genio o sea, es como simplemente comprar, lo estás viendo con tus ojos, como esto es malo, están secando los ríos, están contaminando el agua, etcétera, están literalmente volando la tierra y no entiende uno cómo entonces hay casos, digamos que todo lo que estamos hablando de la energía renovable, lo que se incentiviza el Bitcoin, Claro. no se entiende a veces cómo incluso puede ser como un debate. Igual hay que tener todos los debates, pero a veces no hay que entrar mucho en lo científico, sino que es que también lo estás viendo ahí. Uno cuando pasa por una mina o cuando vos estás volando, yo recuerdo que una vez volando a Brasil, un estado que se llama de hecho Minas Gerais, porque hay muchas minas, no sé si de oro, no estoy, pero minas al fin y al cabo, a mí me sorprendió, me impactó que desde el avión yo veía el efecto, o sea, que tenía en la tierra, en el terreno, era como que, wow, Sí. esto no puede ser bueno, esto no es sostenible. Entonces, es como para decir que sí, que ese debate de energía renovable es bastante para mí me parece que es bastante, o sea, que Bitcoin tiene las de ganar siempre en ese sentido. Claro. Y mira, por ejemplo, que hay muchos países, y qué bueno que lo mencionas, en donde pueden ser países muy pobres, pero que son ricos en energía, pero dado que no tienen industria, pues no se utiliza. El ejemplo básico es lo del Salvador, por ejemplo, es un país de 6 millones de personas donde tienen un ingreso promedio per cápita de, creo, alrededor de los $3,000 al año o menos, en donde
tienen una cadena de volcanes en los que pueden sacar energía, pero en este momento no la sacan porque pues, no la sacan ¿para qué? No hay la demanda para eso. Esa energía se puede utilizar para hacer minado de Bitcoin. Y es minado de Bitcoin que genera unos ingresos a la economía de ese país que antes no los tenían. El minado es un proceso que se hace con equipos relativamente sencillos, entonces no necesitan que venga una multinacional a hacerlos y pagarles regalías, no, es algo que ellos pueden hacer ellos mismos. O sea, pueden generar esta industria, pueden explotar el recurso que tienen de una forma sostenible y pueden quedarse con todos los beneficios que les trae hacer parte de la red de Bitcoin. Correcto. No, Juan, ya vamos entonces llegando al final de esta conversación inicial. Hemos tocado muchos temas. ¿Qué consejos finales, digamos, le darías a las personas que nos están viendo y que están interesadas, digamos, en invertir en Bitcoin o aprender más, pero que aún no se han decidido cómo a dar ese paso? Hombre, Pepe, lo más importante, creo yo, es invertir cierta cantidad de tiempo en entender qué es Bitcoin, entender, bueno, depende de cada uno. Si usted es un poco más técnico, pues métale tiempo a entender un poquito más la parte tecnológica. Si usted es un poco más enfocado en inversión o en temas sociales, en entender las consecuencias que el Bitcoin tiene. Hay una parte, hay un hecho en el mundo que es irrefutable y es que Bitcoin ya existe. Y el hecho de que ya existe nos fuerza a tener que entender cómo funciona y cuáles son los incentivos que pueden llevar a que se adopte o no se adopte a nivel mundial. Ya tenemos un first mover que es El Salvador, declararlo moneda legal, y eso va a venir con ciertas consecuencias para El Salvador, consecuencias que pueden ser muy buenas, otras consecuencias que no entendemos. Entonces, es bueno que lo que yo le recomiendo a la gente es leer, es dedicarle las horas que esto necesita, es entender que esto no se puede analizar dentro del framework tradicional de lo que ha sido el dinero hasta ahora a nivel mundial. Esto requiere su propio framework e intentar entender cómo esto puede impactar tanto su vida personal como las instituciones del país donde usted vive, como la economía mundial. Esto es lo primero. A mí no me gusta decirle a la gente, compre Bitcoin o compre, invierta tanto por ciento de su net worth. No, a mí me gusta más decir, venga, entienda esto en verdad qué es. Porque al usted entenderlo, usted puede tomar la mejor decisión para usted personalmente. Sí. Y no, y te Esa vas sería mi... sí, y qué pena hay que te interrumpa, cuando vos lo entendés, y no solo aplica para Bitcoin, diría yo, cuando vos entendés y sabes por qué lo estás haciendo, tenés la convicción y los fundamentos, digamos que eso te ayuda también a manejar más las emociones, lo que vos decías de Sí, esos cambios de volatilidad en Bitcoin, que digamos en estas fases iniciales esperamos que continúen. Entonces, hay que tener sí, esa claro. convicción. Claro, no, es una comisión muy, es muy fuerte, especialmente si usted pues tiene una parte sustancial de su capital parqueada en Bitcoin. Puede ser, o sea, hay momentos de euforia en donde, y hay momentos de miseria total, en donde uno cree que esto se acabó, esto no va para ningún lado. Por eso a mí no me gusta casi enfocarme en el precio. Obviamente uno mira el precio, pero yo no soy de que será que va a subir, será que va a bajar. No, yo miro otras cosas. Yo digo, bueno, ¿en qué va la adopción? ¿Cuánta gente ha estado? ¿Qué servicios nuevos hay?
en las plataformas que están construyendo aplicaciones, qué aplicaciones están construyendo. Una cosa, por ejemplo, en estos días que vi muy bacana es una cantidad de juegos en línea que están adoptando Bitcoin como la moneda del juego. Eso es una noticia muy positiva. Entonces, eso es lo más bacano porque reafirma la tesis. La tesis es que esta es una moneda, una tecnología monetaria que es mejor que cualquier otra alternativa que haya existido antes. Desde las piedras o las bolitas o las conchitas de mar hasta el oro y la plata, hasta los billetes respaldados en oro y plata, hasta lo que tenemos hoy que son billetes respaldados en nada. Esta tecnología, Bitcoin, la tesis es de que es mucho mejor. Y si es mucho mejor, debemos ver adopción. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me gusta concentrarme. Y hay datos que son muy buenos en cuanto a eso. Listo. No, Juan. ¿Algún libro, podcast o algún blog que le recomendarías a la audiencia para que lo dejemos acá abajo en los Sí. detalles del video? Bueno, a mí me gusta generalmente mandar a la gente que está recién llegada al Bitcoin a leer un par de artículos. Hay uno que se llama The Bullish Case for Bitcoin. Creo que se consigue en español también, pero no sé cómo habrán traducido el título. Yo te voy a pasar el link, Pember, para que lo pongas ahí en las notas del show. Desde el punto de vista de inversión, hubo una carta a finales del año de un fondo de inversiones que hablaba de por qué se iban a meter a asignar cierta parte del fondo a Bitcoin, que se llama The Stone Ridge Capital Letter del 2020, escrita por un señor llamado Steve Ross, muy buena, increíble desde el aspecto macro, pues, desde el punto de vista de la inflación y lo que ha pasado y cómo Bitcoin es un asset que responde muy bien en un entorno de estos. Desde el punto de vista filosófico, y por eso digo yo que Bitcoin tiene muchas aristas y hay muchos ángulos por Todas las mirarlo. perspectivas que con lo que iniciamos el video, y por eso es tan difícil hablar, porque para vos significa esto, para mí esto, para otros esto, pero... Exacto, es porque es algo tan nuevo que es tan diferente que la única forma de entenderlo es a través de metáforas. Entonces, una metáfora es el oro. Exacto. Es como oro, pero mejor. Exacto. Es como definías Internet antes de que... Es que incluso ahora definir Internet, definirlo. O sea, son... No, es reflexivo. Se tiene que definir solo en términos de sí mismo. Lo mismo con Bitcoin. Entonces, con Bitcoin usamos, es como oro, pero mejor que el oro. O es como la red de Visa, pero mejor que la red de Visa. O es como el dinero de papel que tenemos en este momento, pero no es dinero de papel. Es mejor o es como porque, real estate, como propiedad, pero mejor que el real exacto. estate. Entonces, estamos usando un montón de metáforas. Por eso hay que leer desde muchos puntos de vista, el punto de vista técnico, el punto de vista de inversión, el punto de vista filosófico. Hay un documento que se llama La reformación de Bitcoin. Entonces, hubo un movimiento en los 1800 en Holanda, en Europa occidental, pero basado en Holanda, que se llamó la reforma, qué pena, en español, en donde el centro de poder se movió desde unos centros de poder muy autoritarios, que eran Francia, España, Inglaterra, a un centro de poder mucho más distribuido y mucho más respetuoso de las libertades individuales, que fue Holanda, y Holanda durante ese siglo pasó a ser el rey de los mares. Entonces hay un documento que habla sobre la reforma que Bitcoin introduce al mundo. Me parece, desde el punto de vista filosófico, de las cosas más interesantes que he leído. Y en este punto de vista filosófico hay un sitio web que se llama The Nakamoto Institute, el Instituto Nakamoto, que recoge los escritos de varias gente en donde hablan de las consecuencias sociales
que puede tener operar en una economía basada en Bitcoin. Muy, muy interesante. Para seguir un poquito de noticias como de lo que está pasando, Bitcoin Magazine es un sitio web y tiene una revista, creo que uno se puede suscribir, que me parece también muy interesante. En términos de podcast, hay uno que me parece muy interesante que se llama Bitcoin Audible. Y Bitcoin Audible lo que hace es que es un señor que lee como artículos interesantes que han salido en la semana. Él los lee como un audiobook y hace un comentario. Y es un tipo que ha leído muchos artículos que es capaz de relacionarte varias ideas de diferentes autores. Muy interesante. Si usted quiere tener una educación de qué es Diferentes esto. perspectivas, como Exacto. que Sí. es muy Y importante. sí, no, es fundamental. Y en términos de noticias, pues más como el día a día de lo que ha pasado con Bitcoin, hay un par de podcasts, hay uno que se llama Castle Island Podcast y hay otro que se llama What Bitcoin Did de Peter McCormack, que es más como del día a día de lo que ha pasado, pero ya sabemos pues que el día a día tiene mucho ruido, mucha volatilidad, muchas noticias, que puede ser un poco, causar mucha distracción. Listo, todos estos, les vamos a dejar todos los links a todos estos recursos, a todas estas recomendaciones que Juan nos está dando. Yo personalmente, uno de mis podcasts favoritos, que es una serie de History of Money, de Robert Breedlove con Michael Saylor, las series de Sí, Saylor, que son como 9 episodios, es no solo por Bitcoin, sino como la historia del dinero y cómo ha evolucionado y de nuevo encontrarnos con esas propiedades de las que hablamos al principio, es donde empieza uno a darse cuenta de, sí, de lo frágil que somos como también como humanos, de cómo imperios han crecido y se han derrumbado y qué ha pasado entonces con el dinero y cómo Bitcoin nos puede ayudar a protegernos en esta época. Entonces también se sí, las voy a dejar. sí, es genial. Yo lo escuché también. Mil gracias de nuevo por el tiempo, por estar acá, por este abreboca sobre Bitcoin y Sí. no, por toda la información que compartiste con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias, Juan, por invitarme. Espero pues que haya contribuido un poco a generar cierta curiosidad con tu audiencia y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, con mucho gusto la podemos responder. Listo, nos dejan cualquier preguntas, comentarios y nosotros les respondemos. Hasta luego. Bueno, chao pues. Chao, chao.